Me da mucho gusto estar platicando con ustedes en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando, y le agradezco que nos haya recibido en este histórico Palacio de la Autonomía Universitaria, al presidente de la Fundación UNAM, a Dionisio Mid, a quien mucho, repito, te agradezco que nos hayas recibido para esta charla. Por favor, para nosotros es un privilegio, es un gusto atenderte además, egresado de la universidad, prestigiadísimo universitario con una gran trayectoria. En esta que es la sede del Palacio de la Fundación, es lo que nosotros tenemos como edificio en donde están asentadas las oficinas nuestras y tiene además el formidable contenido histórico del propio palacio, pero justo en el Paraninfo, aquí a unos pasos, es donde se discutió y se aprobó la autonomía de la universidad. Ahora justamente comentábamos que probablemente la primera de las autonomías modernas, la primera de las instituciones que tiene esta característica y que en este balcón, aquí al lado, vista ahora al Templo Mayor, al Museo del Templo Mayor, es donde se proclamó esta autonomía después de un largo, intenso y aguerrido movimiento estudiantil de jóvenes que lucharon por esa causa en finales de 1929. Y que culminó con la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo uno de los movimientos autonómicos universitarios precursores realmente en toda la región latinoamericana. Correcto. Y en muchas partes del mundo. Es cierto, esta es una característica también de esta visión de avanzada que preserva todavía nuestra universidad en su desarrollo y en sus funciones. Exactamente. La Fundación UNAM, Dionisio, hemos estado escuchando durante mucho tiempo de ella, pero no todos tenemos una idea muy clara de cuándo se fundó, de cuáles son sus propósitos, de cómo tiene funcionando su gobierno, su propio gobierno, de cuál es su relación con la UNAM, con la universidad, de cuál es su relación con los universitarios, tanto los que están estudiando como los que por ahí pasamos a estudiar o imparten clases, en fin. ¿Qué nos podrías decir de todo con mucho gusto. Mira, nosotros, la Fundación va a cumplir el año que entra 25 años. Se fundó en tiempos del rector Sarucán y desde entonces ha venido ahondando en su presencia, siendo cada vez más relevante y nosotros pretendemos que se nos vea como un brazo operador de la universidad. Nosotros estamos para auxiliar a la universidad. ¿En qué funciones? En las funciones principales que tiene la universidad, que es la docencia, es la investigación científica y es la difusión de la cultura. Nosotros queremos que las actividades de la Fundación encuentren un espejo en estas finalidades y para eso dedicamos pues esencialmente el quehacer que ahí desahogamos. Cuando me hizo favor de invitarme el rector a presidir la Fundación, nosotros le preguntamos que cuál era para él su principal prioridad y él nos dijo becas. Y la verdad es que es a lo que hemos focalizado este esfuerzo y llama la atención porque el acceso a la universidad pues es un acceso en condiciones muy preferenciales, realmente el costo de las colegiaturas es muy bajo. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que este apoyo que da la universidad es bien valioso y lo es en varios sentidos. En primer lugar, la mayor parte de los estudiantes de la Universidad Nacional provienen de familias que tienen entre 5 y 6 mínimos, de manera que el apoyo que se les da, aunque pueda parecer modesto, 1,000 o 1,200 pesos, es un apoyo que sí genera un soporte dentro de las condiciones socioeconómicas de la familia. En segundo lugar, lo que hemos apreciado también es que en muchas de estas familias, el primer miembro de esta familia que entra a la universidad forma parte de este universo que aquí se beneficia. Entonces esto genera pues un doble efecto. Por una parte, esta sensación de gusto, de ilusión de estar pues, en la entidad de educación superior más relevante del país y probablemente de América Latina, y esta sensación de prestigio y esta sensación de apoyo hace que estos alumnos nuestros se comprometan mucho más a tener un rendimiento adecuado y eso hace que la eficiencia terminal de los alumnos que nosotros becamos sea normalmente superior a la del resto de los estudiantes de la universidad. Ahora, este apoyo y este esfuerzo, nosotros hemos dicho que contribuimos a hacer posible lo imposible.
Y digamos, muy interesante el esfuerzo que ahí realizamos, porque lo que se permite es que los jóvenes hagan realidad sus sueños. Y no quisiera parecer retórico en lo que voy a comentar, pero la semana pasada tuvimos oportunidad de estar presentes en un evento que nos invitó el rector, en donde ustedes lo habrán leído, se decretaron por el Consejo Universitario nuevos doctores honoris causa. Y cada uno de ellos en experiencias tan diversas, como por ejemplo Matos Escobedo, que quería estudiar hacia atrás, como Jaime Labastida, que es un poeta, como Silvia Torres, que elabora en los temas de autonomía, como el doctor Omar Trujillo, que está especializado en cuestiones del cerebro. Todas estas diversidades, todas estas posibilidades de aprender se generaron y cada uno de ellos lo recordaba en su semblanza cuando la universidad les abrió sus puertas. Claro. Parece que cuando nosotros le estamos dando la oportunidad a un joven de acceder a la educación superior, en realidad le estamos dando las puertas del conocimiento, le estamos abriendo las posibilidades de aprender y de realizar valores. La universidad nos enseña eso, es un espacio en donde todos podemos coexistir, en donde todos podemos aprender, en donde todos podemos realizar nuestros valores. Y esto empezó y cada uno de ellos lo refería en su semblanza, pues con este primer contacto que tuvieron de la universidad, hace algunos 50 o 60 años, también el doctor Esteva, que es especialista en el tema de los temblores, o sea, toda esta diversidad se genera en la universidad. Y mencionaba, y era muy interesante, la reflexión del doctor Trujillo respecto a ese gran misterio que se genera cuando ve uno el cerebro. El cerebro es materia, decía, pero ¿cómo se puede desdoblar el cerebro en imaginación, en talento, en afectos, en capacidad de razonar? Y eso se empieza a gestar con esta importancia más profunda cuando entra uno a la universidad. De manera que nosotros sentimos que lo que estamos aportando pues no es un apoyo económico, sino una posibilidad de una nueva historia de vida. Eso es lo que nosotros sentimos cuando apoyamos a la universidad. Y quizá tú mismo, si revisas tu propia experiencia, podrías abundar si no significó para ti el paso por la universidad esta misma puerta de oportunidad. Es el cambio de la vida realmente para los profesionistas. Así es. No solo desde el punto de vista, lo más elemental que pudiera ser lo económico. Los profesionistas, en realidad, vengamos de la cuna que vengamos. Así es. Cuando entramos por primera vez al aula, no tenemos otra cosa que lo que llevamos puesto. Así es, así es. A veces ni el coche es de nosotros porque nos lo dieron los padres o porque lo estamos pagando. Y eso es porque el título no se hereda. Es decir, no heredé el de mi padre, no heredaron mis hijos el mío, no se vende, no se compra, no se alquila. Así es. Es simplemente para trabajarlo. Así es. Y para de ello realizarse. Pero quizá lo que sí heredaron es que del paso de tu padre por la universidad o del tuyo por la universidad, sí tuviste esta propia inquietud de superación y la transmitiste a tus hijos. Eso es lo que deja la universidad. La otra experiencia que tenemos es que muchos de estos que fueron primera generación de universitarios, hoy sus hijos son segunda y tercera generación de universitarios. Y la verdad que en esta formación de la educación superior es donde se van abriendo los espacios de vanguardia, los espacios de superación que van permitiendo que el país se transforme. Y es muy interesante cuando va uno conociendo toda la penetración de la universidad en las distintas áreas del conocimiento y de la reflexión, como en todos los espacios de vanguardia, ahí está la universidad. Exacto. Yo algunas veces he dicho que es mucho lo que la universidad le debe a México, pero es mucho también lo que México le debe a la universidad. Desde luego que sí. Así que pues en todo eso es en lo que trabajamos y queremos encontrar, por ejemplo, los apoyos. Hay distintas modalidades. Este que comentábamos en lo general es lo que llamamos becas de manutención, pero también tenemos otras que sí su número es mucho más restringido, que son becas de movilidad. Ahí lo que pretendemos es que los universitarios tengan la posibilidad de acceder a un estudio de un semestre en el extranjero. Y esta posibilidad ofrece también pues una marca, creemos nosotros, en la historia de vida de cada quien. Nosotros hemos acompañado a estos jóvenes a eventos de despedida antes de que salgan a esta experiencia y les hemos preguntado para quiénes de ellos es la primera vez que salen del país.
y prácticamente la mayor parte del auditorio pues levanta la mano, lo cual significa que es su primer pasaporte, su primera salida del país, probablemente su primer viaje en avión, su primer contacto con otro lenguaje, con otra experiencia. Entonces, aparte de la ventaja académica que deriva de este aprendizaje, de esta oportunidad, pues es todo este escenario de experiencias muy diversas en la vida personal y en la vida académica que creemos que sí marcan el destino de la gente. Y se cumplen, yo creo, dos propósitos. Uno, con todos estos apoyos de inclusión. La verdad es que, por las razones que sean, nuestro país es un país desigual y estas oportunidades que se abren en alguna medida contribuyen a una política de inclusión. Poca gente lo sabe, pero de los alumnos de la universidad, alrededor de 330,000 o 340,000, la mitad de ellos están becados. Y están becados justo por todas estas razones que ahorita comentamos. Y nosotros en la Fundación canalizamos el apoyo que nos dan donadores. ¿Es decir, unos 170,000? Nosotros, sí, becados por la universidad, y nosotros contribuimos con unos 70, 80,000 apoyos de ese total, casi un tercio de los que está dando la universidad. Entonces, respondemos a esta política de inclusión y abrimos oportunidad de historias de vida. ¿De dónde obtiene sus recursos la Fundación? Tenemos grandes donantes. Hay gente que proporciona grandes recursos para la formación de universitarios. Prácticamente todos exuniversitarios. Todos exuniversitarios, pero es también muy grato encontrar que hay algunos que no lo son, que también canalizan recursos bien. Y también dan apoyos. Y esto nos hace sentir pues una gran motivación, porque nos hace sentir que la universidad es de todos. Cuando nosotros pedimos ayuda y es para la universidad, no se reconoce, digamos, este origen de formación, se reconoce el interés, la motivación y el respeto que tiene la universidad. Entonces sí tenemos algunas gentes que nos dan recursos, que no son egresados de la universidad, pero sí, mayormente quienes los dan son egresados universitarios, muy comprometidos con la universidad. Y yo creo, José Elías, y tú me lo constatarás seguramente también, que algo que se lleva uno de la universidad, y seguramente es fruto de este contacto con el tejido social tan rico que ofrece la universidad, sí es un espacio de responsabilidad social. Quienes pasamos por la universidad no somos iguales una vez que estuvimos allí, y casi siempre nos llevamos esta sensación de que tenemos que corresponder en algo al país, a la universidad, a la sociedad que tuvo confianza proporcionando estos medios tan convenientes para que nosotros pudiéramos realizar nuestra educación superior. Lo recibido aquí nos genera una deuda imprescriptible, e inagotable. Invaluable además, ¿no? No terminamos de pagarla nunca. Y los que no nos formamos aquí, también en alguna medida. No hay ningún mexicano, ni por poderoso, ni por débil que sea, que no se haya beneficiado en algo de la UNAM. Así es. Y es otro de los espacios que también ha resultado muy grato. Cuando nosotros cumplimos 20 años, yo acababa de llegar a la Fundación, pensamos que una forma de celebrarlo, y vamos a cumplir 25 años el año que entra, y pensamos ahondar todavía más en este esfuerzo, era proporcionando espacios de reflexión, en donde nos viéramos con lo que nosotros llamamos Foros 2020, cómo se veía la universidad cuando se fundó, cuáles eran sus retos en la actualidad y cuál era una perspectiva de los problemas, de los desafíos que la universidad podía tener en el futuro. Pedimos a cada una de las coordinaciones que nos auxiliara a armar los eventos, y ahí alcanza uno a ver varias cosas que la universidad tiene que son formidables. Uno, la transversalidad. O sea, para un mismo problema, cuando se suman las coordinaciones, tienes el enfoque de ciencias, el enfoque de humanidades, el informe de la investigación científica. Todo esto se combina para darle a un problema pues una visión multidimensional que hace que sea muy interesante lo que se nos proporciona en estos espacios de reflexión. Uno segundo, que la universidad, cuando se pone en contacto consigo misma, descubre y redescubre que están haciendo muchas cosas y que incluso pueden hasta articular todavía mejores y mayores esfuerzos de coordinación para su trabajo futuro. Y otra cosa, pues que es muy, diría yo, hasta tranquilizante para el horizonte del país, es que no hay espacio de reflexión en donde no esté metida la universidad. Cuando hablamos de educación, ahí están diseñando las aulas del futuro.
Cuando hablamos de salud, ahí están los principales, digamos, egresados universitarios, manejan los institutos de salud. Y rectores, por ejemplo, como el doctor Soberón, encabezaron algunos de estos espacios de reflexión y hacían énfasis en qué era lo que teníamos que visualizar hacia el futuro como política pública en materia de salud. Nos acompañó en otro de estos foros de reflexión otro Nobel, Mario Molina, uno de los Nobeles de la universidad, reflexionando sobre cuáles eran los desafíos que se enfrentaba el país y el planeta en los temas de contaminación. Inclusive, y era interesante ver cómo se entrelazaba su visión y la visión del doctor Soberón respecto de la incidencia que los problemas de contaminación y los problemas del cambio climático iban a generar ya en la política de salud pública. Algunas enfermedades más bien tropicales hoy se acercan a las ciudades porque este cambio climático está abriendo un cambio más fecundo para que se generen aquí estos nuevos virus o estas bacterias que antes no llegaban, por ejemplo, a la ciudad. Entonces, en todo esto está metida la universidad y es, diríamos, muy reconfortante saber que en todos estos espacios del saber la universidad está meditando y meditando con profundidad. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para continuar nuestra interesante plática con Dionisio Mit, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM. Continuamos nuestra plática con Dionisio Mit sobre la Fundación UNAM. Los grandes retos, los grandes desafíos del futuro de horizonte y del futuro inmediato. Nos queda en claro que para un país como México, que siempre ha vivido apretado en las cuestiones del dinero, a veces se antoja como un lujo la educación superior, y lo es. Se antoja como un lujo todavía mayor la investigación científica y humanística, y desde luego lo es. Se antoja como un lujo la difusión de la cultura, y es innegable que lo es para un país apretado. Así es. ¿Qué nos impone de retos? ¿Cuál es la viabilidad financiera? Yo creo que lo que sí no podemos pensar es que la universidad va a ser la escuela superior para todos. Debe de jugar un rol, y probablemente el más relevante que tenga el país, pero también, como ya ocurre, las instituciones privadas y las instituciones estatales aportan también su esfuerzo a este semillero ya de formación. Antes, en la época en la que tú y yo estudiamos, pues casi buena parte de quienes fueron nuestros compañeros venían de otras partes de la República. Claro. Hoy ya no, hoy sigue habiendo gente que viene de fuera, e incluso de fuera del país, que venían a estudiar a México. Hoy son muchas más las oportunidades que aquí se generan. Pero sí también es interesante pensar que cuando yo entré a la universidad, de acuerdo a la primera clase que tuve con el maestro Beteta, en la primera de teoría económica, él nos decía: aprovechen esta oportunidad, porque solo 1 de cada 100 jóvenes mexicanos está sentado en esa silla. Esa reflexión me tocó a mí y a muchos, que éramos conscientes de que estar en ese espacio era una gran responsabilidad. Hoy son muchos más los mexicanos que tienen la posibilidad de acceder a la educación superior, con distintos grados de acceso en los distintos lugares del país, pero por ejemplo en la Ciudad de México es muy alto el porcentaje ya de jóvenes mexicanos que pueden acceder a estudios superiores en la propia universidad o en otros centros de educación superior. Y bien señalas tú que las posibilidades de educación abren otros horizontes para el desarrollo de la vida personal. Yo creo que si algo puede romper ese paradigma de que origen es destino, es la educación. Aquí se acredita a las claras que la posibilidad de forjar un destino se cimienta en gran medida en la educación. Y por eso la educación, ahí sí como política pública, desde los niveles más bajos hasta abrir las posibilidades de educación superior para el mayor número de jóvenes posibles. El superior puede ser técnica o puede ser de las especialidades que se ofrezcan, no tiene que ser a fuerza de espacio universitario, pero sí los espacios de superación y de mayor conocimiento es lo que sí va a ir permitiendo que el país se vaya transformando. Y si nosotros vemos una retrospectiva respecto de los resultados del país, pues sí habremos de encontrar
que son muchos los cambios y muy satisfactorios, y muchos de ellos se aprecian en el campo de la educación. La educación se ha encarecido en todo el mundo. Muchos países, incluso muy opulentos económicamente, están renunciando a aumentar sus inversiones educativas. En primer lugar, porque es muy caro. En segundo lugar, porque es un riesgo. Es decir, un profesionista de excelencia quizá sea el 1% de los profesionistas que genera un país en cada especialidad. Así que para formar uno de excelencia hay que formar 100. Así es. Y muchos países han optado por, voy a usar una palabra muy cruel, pero muy certera. Han preferido comprar profesionistas extranjeros. Es decir, llevar incluso buenos profesionistas mexicanos a sus países, ofrecerles todo, incluyendo la naturalización en sus países, a cambio de no estar formando ellos 100 y correr los riesgos. Así es. Esto es una política que se está extendiendo en muchos países ricos. Y eso hace, yo creo que mucho más meritorio que nosotros sí hayamos preferido optar como política pública en preservar los apoyos de recursos presupuestales para apoyar a la universidad y a las universidades. Es cierto que de 100, uno a lo mejor es un Nobel, pues nosotros en toda la formación universitaria llevamos 3, pero es cierto que le cambia la vida a la gente con la educación superior. No necesitan llegar a este nivel de excelencia para que se transforme su destino. Y es, por ejemplo, en los estudios... Tampoco estos países se llevan Nobeles, se llevan buenos profesionistas para su vida productiva cotidiana. Pero fíjate, es bien interesante, en los estudios que se han hecho respecto a las condiciones de vida, cómo cambian con la educación, quienes terminan la preparatoria, ya los estudios acreditan que tienen más años de vida que los que no lo hicieron, ¿no? En términos de ingresos, los que terminan preparatoria respecto a los ingresos que puedes generar si nada más estudias secundaria, son mucho mayores. Quienes terminan estudios profesionales, pues tienen la mayor posibilidad de generar un entorno mejor para ellos y para sus hijos. Entonces, sí es una buena inversión, y es una buena inversión además por lo que decíamos al principio. Cuando tú ves hasta dónde te puede llevar la formación universitaria y ves que te puede transformar en tus espacios de conocimiento infinitos, en tus espacios de desarrollo de valores infinitos, pues entonces sientes tú que vale la pena meterle recursos a esta capacidad que el hombre tiene de aprender y de cultivar sus valores. ¿Algo más que quieras agregar para nuestro público, Dionisio? Sí nos gustaría, la Fundación se alimenta de los recursos que nos dan los universitarios. Nosotros tenemos páginas en las redes sociales, las páginas de la Fundación, tenemos Twitter en donde nos comunicamos con la comunidad, y lo que cada quien quiera aportar es lo que permite que la Fundación vaya realizando estos propósitos que ahorita comentamos. De manera que a los universitarios que nos escuchen y a quienes consideren que la inversión superior es un baluarte en el que vale la pena meter recursos, los invitamos a que se metan a nuestras páginas para que sigan nuestras actividades y eventualmente también para que se conviertan en donantes nuestros y apoyen las funciones de la Fundación. Al apoyarlo, estarán apoyando también a la universidad, y apoyar a la universidad es apoyar a México. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias a Dionisio Mier, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, por habernos recibido y darnos todas estas explicaciones sobre esta institución que ayuda fundamentalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero más que nada a los universitarios y al país entero. Muchas gracias, Dionisio, por habernos recibido aquí en el Palacio de la Autonomía. Que nos dé la oportunidad de que platiquemos de las cosas que estamos haciendo, pues que sentimos que tiene la función gratificante de ayudar a que tengamos jóvenes mejores. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares, y nos veremos en la próxima.